Sabías, conexiones que inspiran, y Bodega San Francisco Creciendo Juntos presenta la mesa de editoras, el Rat Pack de esta mañana aquí en Mesa Central. Seguimos con Angélica Bulnes en el estudio, Coneja. Así es, y nos cambiamos radicalmente de tema porque hoy, esta mañana, estamos con Paula Vial, abogada con amplia trayectoria. Fue, de hecho, la primera y la única defensora nacional que ha habido en Chile entre el año 2008 al 2011. Se ha especializado en derecho penal, pero en los últimos años también se ha hecho muy conocida porque ha tomado la defensa de causas de alta connotación pública. Antes la del cineasta Nicolás López, que fue condenado por abuso sexual. Actualmente tiene la de Juan Carlos Reynao, el exalcalde de Reynaco, imputado por delitos de connotación sexual, y actualmente en prisión preventiva. Y en los últimos días la de Jorge Valdivia, el exfutbolista que está acusado de dos violaciones. Muy buenos días, Paula. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Paula, una cosa previa antes que entremos al fondo del asunto, porque hay una discusión sobre si incumplió o no Jorge Valdivia su arresto domiciliario nocturno que tiene. Sí. Bueno, lo señalamos el fin de semana porque la verdad es que hemos hablado poco en la causa, pero creemos que igual ya es momento como de empezar a enfrentar algunas cuestiones que no son efectivas, y lo que en realidad allí ocurrió, y por eso estamos muy tranquilos, no estamos preocupados, es que él ha ido todos los días, lo que yo nunca lo había visto en otra causa, ¿no? Es una posibilidad, no es que sea irregular, ¿no es cierto?, que Carabineros vaya todos los días a fiscalizar si se cumple o no se cumple una medida cautelar. Pero nunca había visto ese nivel de eficiencia. Y en este caso han ido todos los días, y en esta ocasión ocurrió que él en verdad llevaba muchísimo tiempo sin dormir y se durmió profundamente. Fueron a las 4:30 de la mañana y desafortunadamente estaba solo, no lo escuchó el timbre y no salió a abrir. Entonces nosotros al día siguiente presentamos un escrito, pusimos a disposición del tribunal las cámaras que dan cuenta de que él llegó antes de las 10 de la noche y que se retiró después de las 6 de la mañana y que por supuesto entre medio no salió y por lo tanto que sí cumplió estrictamente la medida y que bueno, solo ocurrió esa circunstancia. Yo lo he dicho respecto de esta medida cautelar, pero también respecto del caso, a mí personalmente no me gusta nada esta sociedad de Gran Hermano llena de cámaras y qué sé yo, pero en este caso la verdad que han sido una bendición porque han permitido hacer y tener imágenes en delitos que efectivamente son delitos que son de muy difícil prueba. Y en este caso entonces nosotros tenemos un registro inmediatamente anterior a los hechos de las denuncias que dan cuenta del Estado, porque acá lo que se discute, ¿no es cierto?, es en definitiva si las denunciantes estaban en condiciones, ¿no es cierto?, de poder consentir o no. Y lo que se ve en esas imágenes es que sí, y eso es lo que la Corte de Apelaciones consideró en ese sentido, y luego en esta resolución, la última del Tribunal de Garantía, lo mismo. Y solo cerrando el tema de la medida cautelar, entonces no había en definitiva un pronunciamiento sobre el consentimiento todavía, porque no había un juicio, digamos. No había un pronunciamiento final, pero sí, pero sí lo ha habido en términos de específico y concreto, ¿no es cierto?, respecto de que los antecedentes que existen hasta el momento permiten asegurar, ¿no es cierto?, que no ha habido la exigencia del tipo penal, es decir, que la persona haya estado sin sentido o que el autor se haya aprovechado de su incapacidad. Pero por algo de Jorge Valdivia está con arresto domiciliario nocturno. Está con arresto domiciliario nocturno porque hay una doble denuncia, ¿no es cierto?, que evidentemente hace que haya una investigación compleja, ¿no es cierto? Y el tribunal estimó, particularmente este último, nosotros no lo cuestionamos, no pedimos todavía una revisión de aquello que, dado el estado de investigación que había, parecía adecuado, ¿no es cierto?, para la investigación. Pero dice expresamente, y por eso sí quiero dejarlo claro, sí señala expresamente que no se dan los supuestos, los requisitos en este momento, ¿no es cierto?, para entender que estamos en el supuesto que se exige para la violación en esta forma. O sea que no estarían configurados los delitos, por decirlo así. Así que los es. delitos no existirían, algo así.
Claro, no existirían porque para que haya un delito es necesario que la persona esté totalmente privada de sentido, ¿no es cierto? O que el autor se aproveche de su incapacidad de oponerse. Y lo que el tribunal consideró, y quizás en ese sentido la resolución del Tribunal de Garantía es aún más relevante, ¿no es cierto? Porque primero analiza los dos casos, las dos denuncias, y segundo, tuvo la oportunidad de ver en una larga audiencia, ¿no es cierto?, todas las imágenes, todos los antecedentes y contrastarlas con el contenido de sus declaraciones y llegó entonces a esta resolución en términos de que lo que pudo observar no era suficiente para entender que efectivamente podía darse alguno de esos supuestos. Entonces, la conclusión es no se dan los delitos que el Ministerio Público está imputando. Paula, ¿cómo es que llega usted a tomar esta causa? Porque Jorge Valdivia tenía otra abogada que deja el caso o él decide cambiarla cuando aparece la segunda denuncia. Sí, no fue realmente así. Todo fue muy rápido y se dio de esa manera. Pero nosotros estábamos en conversaciones ese día, porque lo que sí fue, todo fue muy abrupto, ¿no? A él lo llegaron a detener en la madrugada y no había claro, tuvo toda la discusión de por qué a él lo detenían y a Monsalve no, siendo también, sí. Pero particularmente en ese caso, el hermano de Jorge se comunicó conmigo, yo estaba claro, digamos, que no iba a asistir a la audiencia de formalización y al control de detención, digamos, pero sí estábamos en conversaciones. Así que en realidad la aparición de la segunda denuncia fue paralelo, por decirlo de alguna manera, una coincidencia. No tuvo que ver con... ¿Y cómo se explica usted que haya aparecido? Porque en estos casos también es relevante si aparecen otras denuncias o no. ¿Cómo se explica que ante una primera denuncia después aparezca una segunda? Mira, no lo sé realmente. Lo que sí sé es que la denuncia se hace después de que se hace público, ¿no es cierto?, la primera denuncia. ¿Cuánto influyó ese hecho? No lo sé, y de qué manera tampoco, porque la verdad es que uno cuando investiga estos casos, salvo contadas excepciones, no sabe cuáles son las motivaciones para hacer o no una denuncia. Nosotros, por supuesto, afirmamos que Jorge no ha cometido ningún delito, que no ha actuado en contra de la voluntad de ninguna mujer, ni se ha aprovechado de la incapacidad de decir que no es cierto? Pero ¿por qué podrían querer hacer estas denuncias cuando hay un contraste tan evidente entre lo que dice, particularmente la segunda, ¿no es cierto?, y lo que se puede observar de su comportamiento inmediatamente antes? Y cuando digo comportamiento me refiero a su capacidad de consentir o no, a su capacidad de interactuar con el resto. La verdad no lo sé. Decía la semana pasada, estuvo entrevistada en la revista Ya la abogada María Elena Santibáñez, que es la abogada de la denunciante en el caso Monsalve, y ella decía, nunca voy a ir a un juicio si no estoy convencida de que la persona que ejecutó la conducta es culpable. Le pregunto a usted que está del otro lado, ¿usted está convencida, usted toma estos juicios cuando está convencida de que la persona a la que está defendiendo es inocente? No es necesario, realmente en el caso de la defensa no es así, pero en este caso particular yo estoy absolutamente convencida porque he tenido la oportunidad, como digo, una oportunidad que no se da habitualmente, ¿no es cierto?, de ver mucha evidencia inmediatamente anterior e incluso posterior, ¿no es cierto?, que muestran que hay una disonancia absoluta entre lo que señalan que estaban experimentando en ese momento y lo que en realidad se ve en las imágenes. Ya, pero esa disonancia podría tener una explicación razonable, ¿no? Que lo que se señala no es efectivo. Ya, esa es una posibilidad, pero también sí. podría ser que efectivamente hubo una pérdida de conciencia que disocia el sentimiento de la conducta, digamos, ¿no? No, porque lo que se afirma, ¿no es cierto?, es que ella estaba, en el caso de la segunda denunciante, porque estaba incapacitada, que no podía, porque también los querellantes, ¿no es cierto?, han señalado, y ahora sí hablo en plural, porque primero fue uno de ellos, pero luego dio una entrevista el segundo y reafirmó esa idea
de que existía una especie de patrón de conducta y que ambas denuncias eran idénticas, ¿no es cierto? Y que, como ustedes ya han escuchado muchas veces el argumento, ¿no es cierto?, este hecho de que ellas no se conocieran reforzaba la credibilidad porque estaban diciendo exactamente lo mismo y no había ningún contacto entre ellas, no se vínculo. Y conocían. además no conocían las causas tampoco. No conocían las Porque causas, fue etcétera. muy Ya. plazo Pero, muy corto. pero ese punto es un buen argumento para tratar de instalar, pero es una falacia, porque la verdad es que las denuncias no tienen nada que ver una con la otra. La primera dice que no se acuerda lo que ocurrió, ¿no es cierto? Y eso estoy diciendo pura información que ha salido publicada y que es otro de los problemas que han tenido en la gestión de estas causas, ¿no es cierto? Y la filtración impresionante que ha tenido el Ministerio Público en todas y cada una de sus causas más comunicacionales. Pero ya, que no se acuerda de nada. La segunda, en cambio, dice que sí se acuerda, y esa es la disonancia, pero que no pudo actuar, ¿no es cierto? No pudo ejercer su voluntad, digamos. No pudo ejercer su voluntad. Y ya hay una diferencia total en la forma de actuar y en la forma de relatar. En un caso estaba en un restaurante, en el otro caso una discoteca, luego se van al departamento de ella en un caso, en el otro se van al departamento de Jorge, en un caso estaban ellos dos solos, en el otro caso estaban en un grupo, o sea, no hay absolutamente nada en común en esa... modus operandi, no hay por decirlo así. ningún modus operandi, y eso también es relevante porque cuando se trata de instalar una forma de actuar, ¿no es cierto?, que en definitiva no es efectiva, también eso genera, por supuesto, dudas en las personas de, bueno, quizás algo de cierto hay, porque si no, efectivamente, yo también dudaría, ¿no es cierto?, si a mí me dijeran dos personas que no se conocen, están contando más o menos lo mismo y no se pusieron de acuerdo, pero este no es el caso. Puede ser cierto, claro, estamos con la abogada Paula Vial, defensora de Jorge Valdivia. A propósito de eso, trascendió, a propósito de filtraciones, una versión respecto de un testimonio de una expareja de Jorge Valdivia, la diputada Maite Orsini, que es una persona connotada, digamos, que supuestamente habría refrendado un cierto modus operandi de las fiestas o carretes de su defendido con su hermano, en fin, con distintas personas, con distintas mujeres. Bueno, eso tampoco es efectivo y también de alguna manera creo ¿Qué parte que no es efectiva? No es efectivo que haya señalado, ¿no es cierto?, un modus operandi, ni mucho menos. Habla un poco también de la farandulización de la fiscalía, de aprovecharse de estas circunstancias, porque además lo que sí es cierto y que lo señalamos también en la audiencia es que el Ministerio Público reprochó, por ejemplo, ¿no es cierto?, que Jorge no hubiera tenido ciertas como actitudes preparatorias, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, en la relación con estas mujeres que mostraran que se dirigía hacia una interrelación sexual, que no había sido, qué sé yo, cariñoso o cosas así, ¿no? Y lo que nosotros le explicamos al tribunal, que es que toda su vida él ha evitado interactuar de esa manera con nadie, ni hombres, ni mujeres, ni ninguna expresión, porque lo que él hace en público queda inmediatamente registrado, ¿no es cierto?, en fotos, videos, qué sé yo, que luego son inmediatamente recogidos en algún programa, en alguna noticia, y todo aparece. Bueno, basta ver estos últimos días, ¿no es cierto?, cada paso que él ha dado, cada movimiento ha sido alguna o polémica o noticia o que hizo, que no hizo, que... Entonces, en ese sentido, evidentemente, también el cuidado respecto de cómo se comporta con el otro es súper relevante. Y esa farandulización que digo del Ministerio Público a mí me parece súper compleja porque de alguna manera desvirtúa el contenido de las investigaciones, el sentido de estas, la forma seria en que deben ser llevadas, aprovechándose de estas circunstancias. Entonces, él es súper famoso y tiene además una expareja también muy famosa. Entonces, cualquier cosa relacionada con ella, aunque no tenga ninguna relevancia, porque yo sí les puedo decir que la aparición de Maite Orsini en la investigación no tiene ninguna relevancia. O sea, que ellos hayan chateado esa noche, ¿no es cierto?,
no tiene absolutamente ninguna relevancia para efectos de los hechos. Y lo que dijo, perdona, y esto sí quiero terminar esta idea, porque me parece gravísimo, lo que dijo la vocera del Ministerio Público el otro día, el viernes, si no me equivoco, y creo que fue en Radio Universo, amigo, no sé si fue, creo que fue en el Universo, en una entrevista, de que Jorge habría estado chateando con Maite Orsini mientras cometía el delito, es decir, chateaba mientras violaba. Eso es lo que ella está diciendo. A la primera denunciante es una barbaridad. O sea, no solo porque eso no es efectivo, no apareció en la investigación, no apareció en la audiencia, ¿no es cierto? Absolutamente un sinsentido, sino porque también instala una idea equívoca, ¿no es cierto?, de cómo podrían haber ocurrido los hechos y de cómo se comporta también Jorge Valdivia, que la verdad también el historial no es baladí. Él tiene 41 años y ha salido con muchas mujeres y eso también siempre ha sido noticia y qué sé yo, pero no tiene ningún antecedente de ninguna denuncia anterior y ahora resulta que tiene Aparecen dos en 3 días. Es que ese es el punto. No tiene ningún sentido. Pero, si todos Paula, actuamos desde el sentido común también, ¿no? Más allá del caso concreto, si hay un tema que es complejo es el del consentimiento, porque Sí. es bien difícil Sí. para las mujeres, que son en el caso las mayores afectadas, Sí. demostrar que no hubo consentimiento. Es difícil, es una cosa... Es que depende cuál sea tu relato, depende cuál sea el contenido de tu denuncia. Porque en circunstancias normales eso es verdad, Coneja, pero el punto es que acá lo que plantea el Ministerio Público, y esa es su formalización, es que ellas se encontraban en un estado en que estaban absolutamente incapacitadas de consentir. No es que tengamos que darle una Lo que pasa es que, graduación. claro, ¿no es porque cierto? así obliga la ley que sea. La ley es como bien radical en ese sentido, no admite muchas graduaciones, sino que te obliga a demostrar que había como anulación total. No, lo que pasa es que la violación tiene distintos supuestos. Claro. Uno de ellos, porque tú también puedes no consentir, por ejemplo, si se ejerce fuerza Claro, en manifestando tu contra, rechazo ¿ya? explícito, Pero físico. uno de ellos es que es exigente, ¿no es cierto?, pero que se pone en el supuesto de una persona, en el fondo, que está drogada o alcoholizada al punto como totalmente de anulada. que totalmente anulada. Exacto. Pero Te puede fijas, haber... una persona inconsciente, una Ujú. persona que es el sinsentido. Y el otro caso es el aprovechamiento de la incapacidad de oponerse. Por ejemplo, como se pretende, ¿no es cierto?, que no puede resistir el intento, la intervención del otro. Esos son los supuestos que el Ministerio Público planteó acá. Y los planteó, además, originalmente en relación al alcohol. Pero luego mutó, ¿no es cierto? Y por eso el juez de garantía se refiere a ello en su... Estamos con la abogada Paula Vial. Lo que te en su pregunto, resolución Paula, a las drogas. si Y la dijo ley que en algún no es momento muy- se les habría administrado. Tampoco dijo quién, cuándo, Claro, pero en qué cantidad, qué tipo de droga. No ha dicho nada de eso y tampoco tiene pruebas de que ellas hubieran estado bajo el efecto de alguna droga. ¿Te si lo que fijas? te pregunto es si no, la ley no es muy exigente en términos de acreditar que hay una anulación total de la conciencia o una resistencia explícita, cuando las cosas pueden ser más complicadas que eso. O sea, yo creo que no, porque la posibilidad de que se plantee, ¿no es cierto?, a una persona como autor de un delito tan grave como este, ¿no es cierto?, es razonable que tenga ciertas exigencias, pero además, ojo, que también hay otros supuestos en los que podría hacer caber situaciones intermedias, ¿no es cierto? Más ambiguas, digamos. No es, por eso insisto en que es el supuesto que el Ministerio Público planteó respecto de estos dos casos, no es que sea el único que exista, ¿ya? Y en ese caso, y porque tampoco hubo nada intermedio distinto, ¿no es cierto? No se trata acá de que no está claro si la víctima dijo que sí o que no. Lo que está claro es que el Ministerio Público dijo, no pudo decir que no, porque estaba bajo los efectos de las drogas y eso le impedía reaccionar. Y eso es lo que no es efectivo y eso se constata, como te digo, con prueba muy evidente, con prueba palpable, con que no son los dichos de Jorge, no son mis argumentos, es la fuerza
de los antecedentes que hay en la investigación y en la causa. Es imposible cerrar sin preguntar por el hecho de que usted se ha ido como especializando en casos de hombres acusados de delitos sexuales y eso ha sido sumamente criticado. Ha tomado como casos de alta connotación pública como este último y eso ha sido sumamente criticado. ¿Qué responde a eso? O sea, bueno, primero no me he especializado. Lo que ocurre es que han sido casos que han sido más comunicacionales, pero la verdad es que en mi oficina yo veo más delitos económicos y la gran mayoría de las cosas que yo veo, digamos. Por si acaso. No, pero que porque pareciera como, sinceramente no es mi especialidad, por decirlo de alguna manera. Pero sí, claro, ha coincidido. O ha pasado, ha ocurrido, ¿no es cierto?, que han sido casos con mucha connotación. Pero yo tengo claro, y es una dualidad que entiendo que a muchas personas, a muchas mujeres, a muchas feministas, una línea quizás distinta a la mía, les parezca que hay una contradicción, pero la verdad es que a mí me parece, o por lo menos como yo lo he vivido, yo me siento muy feminista. Yo todos los días y cada uno de los días de mi vida pienso y actúo, ¿no es cierto?, en tratar de favorecer los derechos de las mujeres, en que tengamos un espacio de igualdad. Y no me parece que este espacio sea uno que lo perjudique. Yo creo que es adecuado que exista igualdad de armas en la defensa. Yo soy defensora por esencia, pero además también creo, y eso también es una crítica que le hago al Ministerio Público, que la hice en la audiencia, ¿no es cierto? Hay un esfuerzo, un planteamiento como de infantilización. El Ministerio Público, por ejemplo, moralizó todo sus planteamientos. Esto de el chateo, ¿no es cierto?, con Maite Orsini, cuando estaba con esta otra mujer, ¿no es cierto?, eso era una evidencia de que tendría que haber sido una violación, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es posible que él estuviera en esos dos frentes? Y lo planteó realmente de esa manera, insólito. No concibe las relaciones casuales, pero además también lo censuraba respecto de las mujeres. Se preocupó muy especialmente durante largos pasajes de dejar claro que ninguna de ellas, ¿no es cierto?, tenía ninguna intención de tener una relación casual, ¿no es cierto?, con él, por ejemplo, no en el caso puntual de ella, pero como podría ser para cualquier de otra persona, de sexo de una noche o qué sé yo, ¿no es cierto?, como si fuera algo inadecuado, indebido, cuando en realidad es la forma en que las personas viven su sexualidad y no por eso se va a transformar, ¿no es cierto?, en un delito. Que las mujeres puedan vivir eso de esa manera y que no estén forzadas, presionadas desde afuera, ¿no es cierto?, a parecer como que tienen que justificar que no era eso lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto? A mí me parece también algo totalmente inadecuado. Ahora, defender estas causas es a veces complejo porque muchas veces la víctima o la denunciante más bien termina siendo desacreditada. Desacreditar a la denunciante es muy complejo. Sí. Más aún en un mundo donde desde el feminismo, incluso refrendado por el propio presidente de la República hace no demasiado tiempo, se insiste en la tesis de que en estos casos a la denunciante siempre hay que creer. Es que eso es un error. Porque la tiene muy difícil, es el argumento. Pero no se puede trasladar, y ahí hay un problema si el Ministerio Público se lo ha comprado, no se puede trasladar al proceso. O sea, de hecho, yo creo que el Ministerio Público lo primero que debiera hacer, bueno, yo no le voy a dar lecciones al Ministerio Público, ¿no? Pero lo primero que debiera hacer es decirle a cualquier denunciante que todo lo que se señale en el proceso hay que acreditarlo, ¿no es cierto? Desafortunadamente yo no puedo basarme en el proceso en los dichos de una de las partes. No hay un super testimonio, ¿no es cierto?, porque se trata de una denunciante. Tampoco es efectivo que en el caso de los delitos sexuales no se le crea a la víctima, se le exija que acredite, y en otros delitos no. Por ejemplo, si es que hay un robo, yo no le pido a la víctima que acredite que efectivamente es verdad que lo que está denunciando. No, en esos delitos también hay que probar
que ocurrieron las cosas que está señalando el denunciante. Entonces, en eso no hay una diferencia en el trato, pero lo que sí ocurre, en los delitos sexuales, que son delitos súper complejos, es que los dichos de la denunciante, ¿no es cierto?, hay que efectivamente acreditarlos, y hay una distancia, si tú quieres, entre lo que se espera, que yo lo entiendo en lo que dices, Coneja, o sea, en verdad, efectivamente, ¿no es cierto?, el hecho de que sean de difícil prueba y que no se les crea hace que razonablemente se espere, ¿no es cierto?, que haya como una protección mayor. Sobre pero todo eso es que distinto el caso Monsalve, esperar, sobre sí. todo que ha sido aún más público que el de Jorge Valdivia, nos ha mostrado lo expuestas que quedan las víctimas en este tipo de casos. O sea, se ahonda en su intimidad, o la denunciante Ya, pero- hasta un nivel Pero eso también sorprendente. hay que considerarlo. O sea, perdón, acá el que realmente ha estado expuesto es Jorge Valdivia, que es un personaje que todo el mundo conoce, ¿no es cierto? Yo no he escuchado, no sé quiénes son las víctimas. Y sin embargo, el que ha estado, claro, el que ha estado totalmente expuesto es él y sus hijos. O sea, ayer, por ejemplo, fue a votar y su hijo apareció en todos lados, aunque tuvimos el cuidado, decían, de ojalá grabarlo lo menos posible. Entonces, él y todo su entorno ha estado totalmente expuesto en algo que nosotros señalamos no es efectivo. La presunción de inocencia acá tiene un valor muy inferior. Entonces, cuando se da una circunstancia en donde efectivamente se expone a una persona acusada, y que en este caso particular, ¿no es cierto?, es alguien famoso, la exposición es superlativa, y a todo su entorno. Entonces, acá no hay ningún tipo de equilibrio, no hay ninguna igualdad, ¿no es cierto?, en la forma en que se plantean. Sí, él es conocido, él es un ídolo deportivo y qué sé yo, pero por lo mismo, todo lo que se diga de él, ¿no es cierto?, va a tener mucha más relevancia, mucha más resonancia. Y que yo sepa, no sé el caso Monsalve, pero en este caso absolutamente nadie tiene idea quiénes son las denunciantes, no están expuestas, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido hiper cuidadosos. Las filtraciones que hubo las denunciamos nosotros. Yo personalmente se la denuncié al fiscal, ¿no es cierto? Y por supuesto también afecta a mi representado. Con Paula Vial, abogada defensora de Jorge Valdivia, en esta edición de la Mesa de Editoras. Paula, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme.